Bueno, así como este camino sinuoso que va pasando, nos va a seguir contando Ili, ¿por dónde vamos ahora? Bueno, me habías preguntado, pues yo me voy por las Nos ramas del expandimos. yoga, Todo sirve, todo es interesante todas acá. las ramas del yoga. Me habías preguntado un poquito cómo fue mi camino. Claro, Eh, Hablaba de que yo me encontró a mí porque, bueno, acá, el occidental, yo terminando secundaria, era, bueno, tenés que estudiar una carrera, algo. ¿viste? Algo. Y eso me persiguió hasta hace muy poco. Entonces siempre lo tenía de costadito el yoga, siempre, pero ahí. Claro. Eh, Empecé a estudiar sociología y buscaba dónde estudiar yoga, dónde hacer instructorado. Tenía 17, 18 años. Buscaba y no me cerraba, no me cerraba, no me cerraba. Y podés creer que pusieron un instructorado. O sea, esta era la A mi medianera de mi cuadra. casa. No, al lado de mi casa, pegado. O sea, mi habitación estaba pegado al... ¿Cuándo es ese? Era. Y esa fue la red GFU, mi primer instructorado, que sigue en contacto con Carlos bueno, Carlos, Susana, Silvia, grandes maestros. Ahí aprendí el yoga del linaje del maestro Laferrer, que es un yoga muy hermoso, son clases de 1 hora y media, Hatha. Me pasaba, amándolo como lo amaba, el sistema y los 2 años y la gente, el grupo de amigos que hice ahí, me pasaba que por ahí era muy lento para mí. Yo había Claro. entrenado judo, necesitaba un poco más de fuerza, me encantaba, pero sentía que faltaba algo. Por eso digo que si probaste yoga y no te gustó, prueba de nuevo, prueba en otro Sí. lugar, prueba con otro profesor, porque seguro hay un estilo para todos, para todos. Em, bueno, estudié ahí, seguí estudiando otras cosas, me fui, en esto estudiaba sociología y quería ver cómo funcionaba el socialismo en la vida real. Yo fui a colegio católico, nada que ver, pero terminé en un kibutz en Israel. Ah, bien, el Eh, lugar que se dice mundialmente como donde verdaderamente si existió comunismo o socialismo en algún lugar de manera más pura o más cercana al manual, fue ahí, en un kibutz. claro, yo fui a un kibutz socialista, uno de los pocos que quedan, Ujú. para ver esto, qué es lo que estaba pasando. Fue ahí conocí a mi ex israelí, entonces todo esto lo cuento porque eso fue lo que me dio volví para acá, quería volver a practicar yoga, volvió mi pareja de ese momento acá y yo tendría unos 25 años, 25, 26 años. Y quería volver a practicar yoga, pero me pasaba esto otra vez, no quiero hatha, no quiero hatha. Bueno, al final me iba a anotar en hatha, voy al banco, me doy vuelta así y encuentro un papelito chiquitito en una cabina de teléfono que decía Ashtanga Yoga, yo vivía en Primera Junta, en el Mercado del Progreso. Y ahí era una profesora, Deva, una profesora muy querida con la que sigo hablando, que era una Krishna, una monja Krishna, que abrió Ashtanga para los normales, como nosotros. Claro. Claro. Y ahí conocí la Ashtanga. Claro. Eh, pero acá no, nadie practicaba Ashtanga. Esto estamos hablando de 2007, Ujú. bastante. Eh, ¿Nadie practicaba o nadie practicaba o no practicaban demasiado mujeres? eh, no, ya dice se practicaban mujeres, pero igual ahí en los Krishnas separan a las mujeres de los hombres. Y el camino de la mujer, como en todos en todas las situaciones de la vida, en todos los lugares de la vida, fue distinto, porque obviamente la práctica del yoga era masculina en India, Claro. hasta hace muy poco. De Ujú. hecho, Patabi Joyce, bueno, los libros de la Ashtanga se descubrieron en la biblioteca de Calcuta. Los Krishnamacharya los encontró en la biblioteca de Calcuta y tenía dos discípulos, Iyengar, que habrán Ujú. escuchado yoga Sí. Iyengar por un lado, o Iyengar, y Ashtanga Yoga, que es el yoga del linaje de Patabi Joyce. Los dos, o sea, eran los mismos libros, pero Iyengar fue más a le daba ex militares y bailarinas mucho, entonces fue más como a los lineamientos y el otro fue como un yoga más para todos, más de esto de que hablamos de la Ashtanga tiene que ver con la purificación del cuerpo. La primera serie, después las otras series van abarcando otras cosas, pero entramos siempre por el cuerpo, entonces Claro. la purificación de los cuerpos más sutiles, más burdos. Y ahí se abrieron los dos linajes, entonces ahí hay dos estilos de yoga. Iyengar y Ashtanga son dos yogas muy parecidos, son primos, eh, pero bueno, están separados por
usa muchos props la gente de Iyengar, nosotros los de Ashtanga usamos menos, pero son dos de los yogas más fuertes Claro. de los que hablamos, ¿no? Que trabajan no solo la fuerza, sino también estabilidad, estiramiento, flexibilidad. Esto hablándolo físicamente, por supuesto, trabajan muchas cosas Sí, más, ¿no? obvio. Muchos planos. Entonces, bueno, hay mucha gente que me pregunta, bueno, pero yo tengo 70 años, no puedo hacer Ashtanga. Sí, puedes hacer Ashtanga, todos pueden hacer Ashtanga. No tiene que ver con cómo estés hoy, tiene que ver con lo que buscas. Claro. ¿Sí? Si vos lo que buscas es una práctica más lenta, de quedarte más tiempo en la postura, entonces te vas a un hatha, a un yoga integral, un hatha dinámico, que tiene que ver un poco con los estilos y también cómo lo dan los profesores Claro. y con los grupos de compañeros. Porque un profesor no le puede dar lo mismo a unos nenes de 14 años que pueden hacer un montón de cosas, como a personas que por ahí nunca hicieron un deporte, y es la misma profe dando el mismo sistema. Por eso hay que probar clases hasta que encuentres tu lugar, tu gente y tu profesora. Eso por un lado, ¿no? Estábamos hablando. Volvemos a cómo yo me vuelvo a vivir a Israel y ahí sí hay mucha gente que va a India, entonces había muchos más profesores de Ashtanga. Yo trabajaba de otra cosa en Dorimedia, novelas, allá en Israel. Y ¿En qué decidí dejar- novela? Ahí sacamos No, un yo hacía la ratito. postproducción para los canales de allá de las novelas, porque acá trabajé en Canal 9 también Claro. antes. Entonces, bueno, cuando fue allá, después de haber sido voluntaria y haber viajado por Sudamérica, cuando me instalo en Tel Aviv, ahí trabajo para esta productora. Me encantaba el trabajo, pero dejé todo. Empecé a practicar Ashtanga allá en Ashtanga Tel Claro. Aviv y dejé todo y me fui a vivir a India. Ajá. Un año a practicar con Sharat Joyce, que es el nieto de Patavi Joyce, Ujú. y hacer también un instructorado, el Yoga Alianza, y para, bueno, venirme con un titulito, porque nosotros todavía en nuestra cabeza siempre necesitamos un título. Claro. Claro, Sí. ¿no? Necesitamos un título. Aprendí mucho en ese instructorado de 500 horas de Yoga Alianza, que aprendés por ahí anatomía y Ujú. otras cosas que practicando, porque hay dos formas de aprender el yoga. Una es así, hacer un curso, una formación, y otra lo que se llama parampara, que es de maestro a discípulo, la Ajá. transmisión directa, que es la transmisión original, ¿no? Entonces, bueno, hay muy pocos profesores maestros que están autorizados por Joyce, tanto por Patavi Joyce, creo que en Argentina no hay ninguno, no sé, por ahí me confundo, o por Sharat Joyce o Saraswati. Saraswati es la hija de Patavi Joyce y Sharat es el nieto, que falleció en noviembre del año pasado, o sea, muy joven falleció, así que el mundo de la Ashtanga está reconmocionado porque se murió el líder, por Claro. decirlo Claro, de sí, una sí, sí, forma. sí, sí. Trascendió. Claro, sí, como... sí, trascendió, pasó de plano un 11 de noviembre, un 11-11. portal 11-11, Ajá. maestro total. maestro total. Es un número maestro para los que no Claro. Claro, saben. eso. Pero ¿de dónde viene eso del 11-11? Numerología, eso ya es un Numerología. poquito más de Bien, otra bien. rama. Pero dicen que fechas como los 11-11 son portales energéticos donde gente importante trasciende Claro. o viene información, se va información a otros planos. Y justo él estaba subiendo una montaña, se sentó, hizo así, tac, y quedó Qué ahí. divino. Hermoso como se fue, pero nos dejó a todos. Y ahora Claro. Y es hermoso también. es hermoso también. Porque o sea, la vida es eso. No, y además igual dejó un montón de enseñanzas y dejó a la madre. Porque Ajá. ahora, viste que estamos hablando de la mujer, Sí. por eso se iguala. El Ashtanga era una práctica de hombres. Krishnamacharya lo descubrió. El rey de Mysore era un rey bueno y rico. Mysore queda en el sur de India, cerca de Bangalore. Y ahí está la cuna y los yalas Los yalas son los estudios de yoga de los Joyce, de Patavi Joyce, y de Sharat y Saraswati. Y todo el lugar se sostiene del turismo del yoga, ¿no? Y gracias a eso. Entonces, bueno, está todo en conmoción, porque también la economía del lugar tiene que ver con él, que ahora no está más. Pero sí es su madre, Saraswati, Claro. por suerte. Bueno, esto era una práctica para hombres.
el rey de Mysore era como un rey bueno y le gustaba ver cómo practicaban yoga. En lugar de tener juglares, Claro. tenía ahí a Patabi Joyce Iyengar y a Krishnamacharya haciendo yoga. Y eso fue lo que solventó, y por eso la cuna del yoga de la Ashtanga está en Mysore, porque lo fondió el rey de Mysore, no porque se haya encontrado nada ahí, ¿no? Sino que se mudaron Sí, ahí, sí, se sí. fueron a vivir, y la verdad que quien practique yoga y tenga ganas de viajar, generalmente todo lo más espiritual del yoga está en el norte, Ujú. en Rishikesh, en Pushkar, las otras ramas del yoga están en el norte, pero el Ashtanga está ahí en Mysore, y es un viaje hermoso, inolvidable para hacer, recomendadísimo. Se puede ir con familias porque uno le tiene un poco de miedo a Sí, la a la familia, India. claro. eh, ¿Y cómo no, llegan las mujeres al yoga? Bueno, esta es una práctica que se fue abriendo un montón, ¿no? El feminismo en sus principios fue ganando derechos para que las mujeres ganemos derechos en todos los ámbitos, desde la votación, desde poder trabajar, desde usar pantalones, hasta poder practicar yoga, porque antes no, las mujeres no practicaban. Entonces Saraswati la hija de Patabi Joyce, es una referente. Hoy por hoy tiene 80 años y ella sigue enseñando, pero muchas más occidentales practican yoga que hindúes. De hecho, hay muy pocos hindúes que practiquen yoga. Ahora no sé, por ahí cambió un poco, porque yo la última vez que estuve fue en el 2012, hace mucho. Pero Sharat Joyce, en una de sus conferencias, dijo que yo haga yoga, bueno, es mi linaje, Claro. es mi destino, es lo que yo tengo que hacer. Pero que ustedes vengan de todas partes del mundo a practicar acá y a compartir este sistema es divino. O sea, se tienen que agradecer todos los días por hacer eso. Era humilde Sí, sí. en su máxima Claro. expresión, ¿viste? Era el humilde, era chistoso. Uno va allá y piensa que vas a encontrar una persona que le tenés que besar los pies. Le tenés que besar los... si querés, Sí, la sí, reverencia la es reverencia. esa. Pero no, era una persona humana, chistosa, te hacía chistes, siempre con buen humor. Mucho más humano, mucho más cálido que por ahí. ¿Viste cuando hablamos del enovismo? Que viene por ahí un Claro. profesor de yoga, namaste, todo vestido de blanco. Y cuando vas y conoces a este, que era el gurú más grande de la Ashtanga, Claro. y lo ves que era una persona de familia, re humilde, Y era ahí un está el niño. ejemplo. Es el mejor Predicaba con ese del ejemplo. mundo, claro. Claro. Es hermoso. Por eso el yoga es para todos, no es para quien está en el Himalaya y medite y se viste de blanco y haga... Para esa persona también es, porque Claro, está obvio. buenísimo buscar ese camino también. Pero es para todos, así que no tengan miedo, vengan a probar. Hay que probar. Hay Sí, que sí, probar. hay que probar. Y otros a continuar, porque yo en ese momento lo abandoné, me Sí. derivé por otras prácticas. La meditación sí, nunca la dejé. Muy bien. Pero, Meditas bien. sí, Meditas. eso habitualmente. Qué lindo. Pero por eso a mí me interesaba siempre inclinarte la balanza de la parte física a la parte de la meditación. Pero sí, interesantísimo tener la parte del yoga físico. Voy a volver a intentarlo después de estar acá, de escucharte, después de esta charla. Pero meditación también A es los que le yoga. pasó como a mí, hay Claro. que volver a intentar. Pero meditación también es yoga, respirar también es yoga, cantar mantras también es yoga. Si la práctica física, yo creo que la práctica física es para todos, porque bueno, hay un montón de otros beneficios y porque es muy tangible. Y para nosotros que necesitamos resultados, nos hace bien la práctica física. Para esa ansiedad que tenemos de ver resultados. Después te das cuenta que... Aparte, Ileana, vos dijiste en un momento dado, al principio, en nuestra primera parte del programa, tiraste una frase al pasar que era algo así como: igualmente, aunque sea el yoga como lo practicamos acá en Argentina, digamos, igualmente desliza indirectamente hacia lo espiritual. Puede ser como que esa frase que vos dijiste, digo, ahí profundizar un es poquito. la puerta de entrada. Ahí está. O sea, lo físico es la puerta de entrada para todo lo demás. Quien viene a hacer algo físico y se queda con eso, ya tiene un regalo divino que puede continuar con eso el resto de su vida. Y no es necesario que practiques todo el tiempo, sino que uno tiene que ser un poco más indulgente. Fui un año, no fui más, vuelvo al año siguiente, voy 3 meses, no voy más, no pasa nada, y nadie te está juzgando, no hay un Dios malo diciendo, el Dios del yoga diciéndote, no, si no viniste los 3 meses de... Claro, si no viniste los 3 meses de vacaciones, no vengas más. Uno mismo se juzga diciendo, ¿por qué dejé algo que me hacía bien? ¿No? Eso está constructivo. Claro. Es decir, estoy acá tirado mirando una plataforma, la que fuera, pero con los ojos rojos y demás, y podría estar haciendo yoga. Alguna pongamos que el caso que uno tuvo la voluntad de ver todas las opciones y decir, esta es la mía, el dinámico o el que fuera,
y bueno, el hatha, etcétera, y decir, bueno, no, tengo que volver a esto, Claro, que es vuelvan. mejor que esto que estoy haciendo. Vuelvan, y si pueden venir una vez. A mí cuando me vienen y me preguntan, ¿cuánto me decís que, cuántas veces por semana me decís que practique? Y seis veces por semana, si me preguntás, pero una vez es mejor que ninguna. Claro. 2 veces es mejor que una, 3 veces es mejor que 2, o sea, lo que puedas. Date vos lo que es para vos. Es para Claro, vos. es para vos. Después empezás a entender esto de lo que hablamos al principio, de que en realidad hay una ilusión que se llama Maya o Maya, que es la ilusión de que todos estamos escindidos, separados, es la ilusión de separación. Y que, bueno, quien trabaja en meditación de chakras y todo, sabe que el sexto chakra está ligado a esto, una vez que meditas en chakras, cuando estás acá concentrado en el tercer ojo, estás pensando, o sea, ese chakra, esa meditación tiene que ver con romper la ilusión de Maya, de que todos estamos separados, porque todos somos uno. Todos somos uno, una cosa, un mundo, una humanidad. Tiraste algo fuerte ahí. Claro. Una conciencia. Una conciencia, todos somos uno. Es muy difícil entender. Claro, como si nos vemos individual, acá parece que somos 3, 4 con la operadora. Bueno, pero seríamos como ¿Cómo es eso? proyecciones. Sí. Pero bueno, ¿Cómo vos es sos ser uno? Ahí dice, la ¿cómo es ser uno? Alguien se puede La preguntar. caverna, la teoría de la caverna. Ahí vos está, sos una Platón. perla, pero al mismo tiempo sos un montón de órganos, y al mismo Obvio. tiempo sos un montón de cuerpos, y al mismo tiempo sos un montón de células, bueno, y átomos, y energía, y lo que sea. Y eso nos entra en la cabeza. Pero hablar de, bueno, yo soy igual al vecino, que con el que me llevo mal, Sí, ¿no? soy, ¿Viste? o sea, por con el eso- que me hace ruido a las 5 de la mañana cuando yo estoy tratando de dormir, ¿viste? Es como que, bueno, es re difícil eso. Pero bueno, buscamos, el yoga busca eso, el yugo, darse cuenta que estamos en unión y que todos somos uno y que se eleva uno, nos elevamos todas, todos sana uno. Hay un montón de terapias que se basan en este sistema de que, bueno, vamos todos para arriba, tiremos Claro. todos para arriba, para el mismo lado, ¿no? Exacto. Y bueno, el yoga es un sistema que, bueno, uno empieza entra por lo burdo del cuerpo, pero empezás a ponerte más sutil, empezás a necesitar este momento de relajación al final de la clase. Por ahí entras por otros lados, por la meditación. No sé, por ahí caminar es meditar también, o sea, es una meditación activa, vos vas caminando y si eso hace que vos te puedas absorber, o sea, sacar todos tus problemas de la cabeza y empezar a sentir el presente, el aquí y el ahora, que es lo único que hay. Claro. El aquí y ahora es lo único que realmente hay. También es... Otra ruptura. Yo te freno porque son cosas interesantes las que estás son diciendo. hermosas. Te Aparte, freno ahí para el desarrollo. los pasos del yoga también. Sí. Pero vamos a ir a la pregunta que hizo Adrián, ¿te acordás? Opa. Esto de la meditación por la hora. Ah, claro, porque ya abrimos un montón de 19:51. ventanas. Este, La gente del otro lado dice, ¿cómo? ¿Ya se van? No, quedan unos minutos. Quedan unos minutos, pero no queremos perder esto, como decir, bueno, a ver, ¿qué pasa entonces en la meditación? Claro, bueno. Esto de la nada, perdón, esto de llegar a tal nada. vez, porque yo cuando hago meditación no llego a la nada, al contrario, hay un montón de imágenes y mi guía espiritual promueve que haya imágenes y que en un estado de relajación muy profundo, ocurran ciertas verdades que llegan a nosotros de diferentes maneras, como imagen, puede ser como sonido, algo por el estilo. Pero vos, en cambio, esbozaste algo de pensar en la nada. Entonces yo me planteé ahí a decirte, a ver, ¿cómo es esto de pensar la Que nada? es no pensar. Claro. No Ni pensar. siquiera es pensar en la nada. Ahí Nosotros está. necesitamos siempre estar haciendo algo. Claro, Ujú. El occidental necesita estar haciendo algo. Esto es simplemente no hacer nada. claro. Es dificilísimo. Tu guía espiritual hace muy bien porque nosotros necesitamos esa contención y ese camino y esa guía de, bueno, esto de que hablamos al principio, que uno de los pasos es meditas con el objeto, observando el objeto, después te fundís con el objeto. Lo necesitamos porque no lo entendemos. Ujú, Nacimos porque con son otras pasos. experiencias, porque Ujú. son pasos. Entonces está muy bien cómo te guía y está muy bien las meditaciones, está muy bien el mindfulness, está muy bien los ejercicios de respiración, está muy bien el yoga nidra para llegar a eso, porque a nosotros nos cuesta mucho llegar a ese lugar de no pensar, no hacer nada, cuando estamos acostumbrados de que siempre hay un lugar a donde ir, siempre hay algo para hacer, siempre tenemos pendientes, siempre vivimos en la ansiedad del futuro, o en el arrepentimiento o en el pensamiento del pasado, ¿no? Estamos siempre en otro lugar, no estamos aquí ahora. Ahí vienen un montón de problemas psicológicos, físicos, ¿no? El estrés y todo lo que La hablamos. preocupación por el futuro, por lo económico,
porque si quiero tener una casa, si quiero tener Claro. una profesión, y estoy preocupado Claro. permanentemente en ese futuro, que es lo que provoca la ansiedad. Que provoca ansiedad. Pero vos proponés el aquí y ahora. El aquí y ahora. O sea, no está mal no ser porque tampoco es, viste, vivir como el grillo y no como la hormiguita que junta para el invierno, ¿viste? No No, no tiene nada estamos que ver con promoviendo eso. Sino darse cuenta de que no existe nada más que el aquí y ahora, ¿no? Que Ujú. estamos acá y somos presente. Todo lo demás tiene 1000 posibilidades de cambio. Esto hablando en este plano, ¿no? Porque después, bueno, hay otras teorías de muchos planos, muchas cosas pasando al mismo tiempo, ahí nos complejizamos más. Pero bueno, volviendo a esto que es un poco más simple y que podemos practicarlo, mi profesor de meditación de India, cuando estaba haciendo el instructorado, había un alumno alemán que se peleaba, porque el profesor decía, se sientan y meditan, no tienen que hacer más nada, ¿viste? Y nos hacían meditar. Y entonces este alemán que venía estudiando y era un profesor de meditación decía, no, pero primero tenemos que pensar en la respiración, en los sonidos, en los colores, en los chakras. Y el tipo decía, no tenés que pensar nada. Si vos querés hacerlo, si ese es tu camino para hacerlo, Claro. está perfecto. Y acá va lo importante que dijo. La mente es como un trapo sucio. Cuando vos te sentás a meditar, es como que metés ese trapo sucio abajo del chorro de agua limpia y clara. Entonces al principio sale un montón de mugre. Ujú. Esos son los pensamientos disruptivos. Tenés que dejar que esos pensamientos salgan hasta que el agua En un salga momento clara. deja de salir. Y cuando el agua sale clara, sin hacer nada, estás meditando. Exactamente. Maravilloso, ¿eh? No, Muy eso linda es imagen. emocionante. Exactamente, sí, yo hago la misma analogía con las emociones, te empiezan a sacar emociones, como el Ujú. chorro de la canilla cuando reparas un caño, Sí, y después sale el agua clara. Pero hay claro. que bancarse como ese momento de que salga el agua sucia. Claro. ¿Viste esos memes de la espiritualidad, el camino de la espiritualidad, que no se piensa que vas así, como realmente es como una montaña rusa que la pasar? Bueno, claro, Es realmente así. meditar es vivir en la autopista. Claro. Hasta que llegás a... Llegué. Aquí eso no Acá perturbe. estoy en casa. Claro, Y ni lo pensás. O No. sea, llegás. ni siquiera. Y sí. es hermoso. Y aunque sea unos minutos, un segundo, unos segundos, porque Sí, después segundos. vuelven los pensamientos a interrumpirte, no importa, ya está. Ya hiciste tu práctica de yoga, que es meditación o respiración, o la práctica que venís a hacer a Yoga Buenos Aires o a Yoga Claro. Ashtanga Palermo. Hay un montón de buenos profesores acá. Bien, Muy y vamos bueno. a decir, Ile, ¿cuál es la palabra que tienen que decir? La palabra mágica. Ah, para este sí, si mes quieren, de esto abril. que, claro. Que no es perla. Es perla Es mágica. perla mágica. Ah, pero la palabra de ella. Sí, si quieren venir a probar, pueden venir a probar con la palabra perla mágica, con el Claro. código perla mágica. Claro. Y bueno, y vamos a ofrecer unos descuentos de hasta el 20% para todos los que vengan de parte del programa de ustedes, chicos. Así que Perfecto, así que vamos a estar ahí, nosotros El- también. Bueno, Ustedes también. los que se quedaron, las que se quedaron hasta el final, ujú, pueden aprovechar esto. Si no se quedaron hasta el final, no están escuchando eso y no lo pueden aprovechar. no, Hay vengan que igual. quedarse hasta el final. Hay que quedarse hasta el final, siempre hay que escuchar todo porque todo nos enriquece. Valía la pena. Sí. Bueno, Vale la vida. exacto. Vale la vida. La Valen pena las no ganas. me interesa. Para pasarla mal no me interesa. Valen las ganas. Valen las ganas, el esfuerzo y la Saquemos esa voluntad. frase. La voluntad. Sí, el tiempo, ¿no? el Invertido. tiempo. Bueno, cuando No, yo decía, cuando perdés noción de tiempo y espacio, estás meditando. Sí, total. Por eso digo, la caminata o correr, vos corres. Sí. ¿No llega un momento que no pensás? ¿En nada? Nada no me animaría a decir, pero sí que hay Pero- por ahí un pensamiento más simple. De presencia. Eso sí, Exacto. hay como una especie de algo monolítico ahí, Ujú. entre el cuerpo, el aire, la gente, hay algo, no hay dispersión. Eso Bueno, sí. creo que los momentos de más placer tienen que ver con eso, ¿no? Cuando comes y no estás pensando en otra cosa, cuando te reís con otra persona y no estás pensando en otra cosa, Claro. cuando llorás y no estás pensando en otra cosa, sino que estás presente, ¿no? Estás Cuando presente. corres, Mirando un lago, mirando una montaña, simplemente ahí perdido en esa mar, montaña. eso, claro, y no hace falta estar en la montaña para llegar a eso, ¿sí? Estar en la montaña es fácil, ser yogi en el Himalaya es re fácil. Claro. Nosotros tenemos que poder... Ser acá. Acá. Mi coach decía cuando pico cebolla, pico cebolla. Claro, es estar presente. Simple. Dificilísimo, ¿eh? Yo que tengo 2 nenes chiquititos, estoy haciendo una meditación y uno se despierta uno, ¿viste? Es como, bueno, Un desafío. esto que hablamos del lugar de las mujeres es otro capítulo. Claro. Ya otro día te vamos a invitar. Más adelante te vamos a volver a invitar para que nos sigas adentrando por este mundo del yoga, por estos pasos del yoga, porque son 8 y son un montón. Sí. Porque hablamos solamente de 2 estilos, pero hay muchos más.
un Hay montón. como 11, no sé cuántos hay. Un montón. Sí, un montón, un montón. Hay montón. algunos que yo tampoco conozco, como No. esto del yoga competitivo, que no sé, también estoy abierta a ver Totalmente, qué es lo porque que pasa. a veces, si es su camino, Claro. ¿por qué no? A mí me gusta más el yoga de linajes, ¿sí? El yoga de, bueno, vos practicás Ashtanga con un Iyengar con un linaje, Hatha con un linaje, pero ese es mi camino. Claro, Hay escuelas que enseñan un poco de todo y bueno, también está bueno todo porque es válido. mientras practiquen yoga Claro, y les haga bien. ahí está la Bueno, respuesta. entonces los invitamos a Yoga Buenos Aires, está Gascón 50 y la nueva sede que está frente a Parque Centenario. Díaz Por Vélez, Díaz Vélez 4720. 47. Y la palabra clave, por el descuento, El nombre del programa. ahí está. Perla Si sabe el mágica. nombre del Listo, programa, fácil. Si nos estás escuchando, si sabes el nombre del programa, ahí tenés la Listo. clave. 20% de descuento. Ahí está, es un montón. Es un montón. Sí. Bueno, Ile, gracias. No, Gracias por gracias. Muchas pasar por gracias acá. por venir. Gracias por invitarme y dejar hablar tanto. Perdón. Nos encanta la gente. Perdón. Yo los quiero escuchar a ustedes ahora. Otro día te vamos a interrumpir más. Sí, sí. Bueno, gracias. Adri, ¿cómo la pasaste? Espectacular. Ha sido un programa que me dejó lleno de emociones y sobre todo con disposición a retomar el yoga. Y aparte se te van las arrugas con el yoga. Ah, sí. Entonces, Te vuelven con la un maternidad, pero se se me te van van. desde la frente, voy a ir. Se te van, se te van. Sí, sí, Doy ayuda. fe que ayuda. se Vamos a probarlo de nuevo. Sí, sí. Los espero. Bueno, así nos vamos. Adiós. Nos Hasta vemos. el próximo viernes. Sopla a mi favor. Esto fue Perla Mágica Radio. Nos volvemos a encontrar el próximo viernes a las 2 de la tarde por Punto Cero.